Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Cinema Celuloide. Y ahora vamos a hablar de la película The Monsters, Los Monsters. Antes de empezar con la crítica, una vez más digo, esto no va a contener spoilers. Voy a hablar del film de manera muy general. Dirigida por Rob Zombie. De hecho, yo soy fan de Rob Zombie, tanto musicalmente como en el cine. Incluso aquí en el canal tengo un video especial en donde hablo de la trilogía de La Casa de los Mil Cadáveres. Bueno, yo lo he dicho anteriormente, me parece un hombre bastante talentoso. Me parece que dentro del género en el cual él se ha especializado y el cual él ha vivido toda su carrera, que es el género de terror y el cine gore, pues le pega muy bien esta cuestión de tener bajo presupuesto. Esta situación la puede manejar bastante bien. Pero ahora estamos hablando de otro proyecto y de otro tema, a pesar de que está en el estilo de lo que a él le gusta. Aquí estamos hablando de la película de Los Monsters, basado en la serie de televisión de los 60, para ser más específicos de 1964, que pues se llamaba en inglés The Monsters, pero nosotros aquí, por lo menos en México, le llamábamos Los Monsters, y que era una serie de televisión que se le comparó mucho con Los Locos Adams. Curiosamente, ni una ni la otra fue copia de nada. Incluso se transmitieron con una semana de diferencia. Entonces, no hubo copias ahí para nada, y que incluso yo nunca supe por qué se les comparaba, porque a final de cuentas, para mi gusto, no tiene nada que ver. Pero sin duda, bueno, son dos sitcoms en los cuales los personajes eran muy extraños, nada más que en Los Locos Adams eran muy excéntricos. Acá estábamos hablando de unos monstruos. Era la familia, la cual era una serie de televisión muy llamativa porque estaba en blanco y negro, y que el personaje principal, que era Herman Monster, pues resulta que a Fred Winnie lo caracterizaban muy semejante a lo que habían hecho con los monstruos de la Universal con Boris Karloff. O sea, era un Frankenstein casi perfecto, por eso le pegaba muy bien el blanco y negro. Pero obviamente tenía esta situación de comedia sencilla, familiar, y que pues utilizaba muchos elementos de la época, y eso sí lo tengo que mencionar antes de hablar de la película porque yo creo que es muy relevante. La serie de televisión es muy de su época. Eso no quiere decir que haya pasado de moda en la actualidad, pero sí tenemos que tener un entendimiento de la época que se estaba viviendo y cómo se realizaban los proyectos de televisión. Para mi gusto es una serie muy divertida todavía a la fecha, pero también yo la he visto desde mi niñez. ¿Y por qué? Porque mi madre es muy fanática a la serie de televisión. De hecho, es una de sus series favoritas. A mi papá también le gusta, pero principalmente a mi mamá. Y por eso mismo, desde que yo era muy chico, todo el tiempo vi a los Monsters. A pesar de que yo nací en la década de los 80, pues los Monsters era algo frecuente, por lo menos en mi casa. Esto da a que para mí no pase el tiempo en ella. O sea, yo la sigo disfrutando exactamente igual. Me parece muy entretenida y muy divertida, muy carismática. Pero posiblemente, si se la ponen a la nueva generación y nunca la han visto y ahora resulta que la cliquean ya teniendo veintitantos años y la empiezan a ver, pues a lo mejor a ellos les va a chocar mucho. Y ese es el gran problema de la película de Rob Zombie. Esta es la primera vez que se mete a situaciones de comicidad y a cuestiones familiares. Todas sus películas habían sido R. Esta no, esta se supone que va dirigida a toda la familia. Primero voy a hablar de los aspectos que están bien o que están pasables. Creo que el diseño de arte está muy bien. Creo que los vestuarios y los maquillajes también están muy bien. Creo que tiene una paleta de colores bastante interesante. La película está a color y a color extremo, porque la paleta es totalmente explosiva. En el cast
Como Herman Munster tenemos a Jeff Daniel Phillips, como Lily Munster tenemos a Sherry Moon y como el abuelo tenemos a Daniel Roebuck. Primero que nada, el abuelo, Daniel Roebuck, está increíble. Encarna muy bien al personaje. O sea, él lo estudia perfectamente bien y todo el tiempo estuve viendo al abuelo a pesar de ese bigote, que no entiendo por qué le pusieron ese bigote. Yo no recuerdo que Al Lewis en la serie lo tuviera, pero bueno, supongo que fue algo estético de Rob. Bueno, pero quitando eso, Daniel Roebuck está muy bien. Creo que Sherry Moon lo hace bien. No es que te recuerde a Ivonne de Carlo, ¿verdad? Como Lily, pero tanto físicamente, porque físicamente está muy bien Sherry Moon en el papel, o sea, cuadra muy bien, y pues en este aspecto como sobreactuado en momentos, pero entiendo para el punto de vista que tiene Rob Zombie ante el proyecto, entonces creo que ella lo hace bien, pero fuera de lo que acabo de decir, ya todo lo que sigue está mal. Y primero tenemos que meternos con el presupuesto de la película, que es un gran misterio. Cuando se estrenó el tráiler en los Estados Unidos, le pusieron que era el tráiler más what the fuck del año. Porque cuando lo vieron, se caían de risa y no sabían de qué se trataba esto. O sea, se veía muy estilo película Ed Wood, muy serie B, muy lamentable el tráiler. Y entonces todos estaban criticando que cómo era posible que Rob Zombie hubiera hecho eso porque se manejaba que había tenido un presupuesto de 40 millones de dólares. A lo que posteriormente en sus cuentas oficiales Rob Zombie contestó que eso era mentira y que si él hubiera tenido 40 millones de dólares, hubiera hecho por lo menos 3 de sus películas. Ojo, eso tampoco te dice mucho porque sus últimas 2 películas, Three from Hell y 31, creo que se hicieron con 1,5 millones. Entonces, bueno, esas 2,5 millones pues son más 3 y acá, pues entonces 37. Yo creo que no quiso decir eso tampoco. O sea, él simplemente pues dijo que ni en sus sueños tuvo 40 millones de dólares. Sin duda alguna, al ver la película te das cuenta que no tuvo 40 millones de dólares. Yo sé que ese presupuesto es muy poco para un blockbuster, pero es muchísimo para un proyecto de Rob Zombie. No, él nunca ha tenido 40 millones de dólares, en este caso no los tuvo y se nota. Yo creo que esta película por lo menos costó, haciendo un cálculo, yo creo que unos 10, 12 millones. Yo sé que se fue a una Europa Oriental a filmar y todo, sí, pero más o menos eso fue lo que costó, 10 o 12 millones. Entonces, basándonos en ese presupuesto, insisto, el diseño está muy bien y todo. Creo que el homenaje que él intenta hacer a la serie en momentos le sale, pero tiene un choque constante este film. Y es que tenía 2 opciones. Y era hacer una película totalmente homenaje y totalmente estilo como la serie del 64 o hacer una modernización de los personajes del 64, que fue lo que hicieron con los Locos Adams a principios de los 90, que lo modifican totalmente al estilo de los 90 y entonces hacen una película. Pues resulta que Rob Zombie entremezcla las cosas. Y entonces tenemos un montón de referencias y homenajes a la del 64, a la serie, pero a su vez, en momentos se moderniza las cosas. Y resulta que es un choque que no queda. O sea, desde el color me molestó que este proyecto estuviera a color. O sea, yo digo, si vas a meter tantos homenajes, si vas a meter chistes, si vas a meter escenas fast forward cuando se asustan con los monstruos, todas las personas normales, ¿no? Que era muy recurrente en la serie, pues entonces hazlo en blanco y negro. O sea, ¿por qué hacerlo en color? Mejor en blanco y negro. Y yo sé que después intentaron hacer un reboot de los Monsters y luego hicieron una película. O sea, esto ya había ocurrido antes, pero aquí estamos basándonos específicamente en la serie clásica. Pues toma esos elementos. Luego tú dices visualmente, pues supongo que si quieres hacer un homenaje directo a la serie, pues vas a hacer un proyecto multicámaras en donde los planos son no movibles y nada más está haciendo corte y corte y corte, depende de los gags que se estén presentando, pues, ¿no? La cámara está de un lado a otro en movimiento constante, de manera muy contemporánea, y eso también choca visualmente. Aunque tú no te des cuenta en esos detalles, tu subconsciente sí se va a dar cuenta y vas a llegar a la conclusión
que estos no son los Monsters. Luego la comedia no pega nada. O sea, y mucho menos en la actualidad. Esta comedia de los 60 era una cosa, insisto, por su época. Actualmente no. En momentos se nota bastante ridículo. Tiene secuencias de verdad terribles. O sea, cuando están cantando ellos dos, I Got You, Babe, Dios mío, o sea, yo no soy nada fan de Sonny Cher, pero además de eso, la canción es lo de menos, pero el segmento es ridículo, totalmente ridículo. Los maquillajes, como dije anteriormente, están muy bien y los vestuarios también, pero Jeff Daniel Phillips no tiene nada que ver con Herman Monster. O sea, y estoy hablando de su actuación. O sea, físicamente está muy bien, pero no tiene nada de carisma en comparación a Fred Winnie. Y ni siquiera me voy a meter en la voz, que yo sé que en Estados Unidos han criticado mucho ese elemento, que Jeff Daniel no tiene nada que ver con Fred Winnie en la voz. Yo no les puedo decir eso porque yo siempre vi el doblaje en español latino. Nunca los he visto en inglés, entonces yo ya iba con el chip de que no iba a ver las mismas voces. Pero aún así, Jeff Daniel, nada, o sea, yo no veo ahí a Herman Monster totalmente diferente a los otros dos. Ahora, claro que sí hay momentos en donde como están haciendo homenajes directos, por ejemplo, cuando se emociona y se ríe, bueno, es muy característico en la serie, aquí también lo hacen y lo imitan de manera muy correcta, pero eso no construye al personaje. Estos tipos de homenajes que nos están metiendo constantemente, pues sí serán muy constantes, pero son muy efímeros dentro de la totalidad del film. Ese es el problema. Entonces, pues la nostalgia puede existir, pero a final de cuentas no es muy relevante para cambiar mi posición con respecto a la película. Y luego, hablando del guión, pues resulta que es una precuela de la serie de televisión. Entonces, como vas a poner el inicio de la relación de Herman Monster y Lily Monster, pues resulta que la película no inicia en la casa en donde todos conocimos, en la calle en donde todos conocimos, y no van a estar personajes muy carismáticos como Marilyn o como Eddie. Y eso me pega bastante porque el personaje de Eddie es una maravilla. Y además Butch Patrick es muy carismático. Y lo mismo pasa con Marilyn, que por cierto es un personaje que se basó en Marilyn Monroe. Por eso era una chica que se llamaba Marilyn y era güera, era la típica belleza estadounidense. Yo sé que en aquella serie hubo dos actrices que interpretaron este papel, fue Pat Priest y Beverly Owen, y francamente ambas eran muy carismáticas. Entonces, son dos personajes que en esta película pues no. Y además, bueno, pues como precuela tampoco tiene muchos conflictos, o sea, porque la cuestión monetaria se lo sacan de la manga, todo es muy facilón, todo está escrito de manera muy, muy simplista, y entonces terminamos en la cuestión de que es una película muy fallida. Muchos dicen, ¿es la peor película de Rob Zombie? Posiblemente sí. Ahora, ¿la puedes disfrutar? Pues a lo mejor sí, porque no es aburrida. Eso sí, o sea, no es aburrida, y te puede traer nostalgia, pero el tono que tiene la película no tiene ningún sentido. Ni completa el homenaje a la del 64, pero tampoco es una modernización, pero tampoco sirve como precuela porque francamente es muy simplista. Ya hablé de las actuaciones de los protagonistas, pero también todo en su entorno y todo lo que lo rodea es muy caricaturesco, es muy camp. Eso es muy camp, es muy barato. Entiendo que a Rob Zombie le guste este cine de género B. A mí también me gusta. A mí también me gusta mucho esto, pero la verdad, dentro de este proyecto no me pega. A pesar de que la serie de televisión era una reminiscencia al cine de la Universal, aquí no me pega. O sea, la película no pega en ningún momento, y luego brinca saltos sin sentido, como por ejemplo cuando les van a presentar la casa, empiezan a viajar en el carro y entonces te ponen este fondo plano en blanco y negro, juguetón, que en otra película pegaría muy bien, pero en esta no. O sea, creo que Rob Zombie, a pesar de que luchó mucho por este proyecto, increíblemente no supo por dónde dirigirlo. O sea, y eso me impresiona mucho porque no es ni una, ni la otra, ni la otra, ni la otra. O sea, no, es un rompecabezas, pero que nunca está armado. Todas las piezas están por sin ningún lugar y entonces sale un pastiche
sin sentido. La verdad, es una oportunidad perdida y francamente yo a esta película le pongo una calificación, le pongo 1,5 de 5 por el presupuesto, porque yo sé que sí tuvo bajo presupuesto y la verdad creo que lo soluciona bastante bien y se notan las buenas intenciones, pero sin duda, pues ahora sí, como dicen, el infierno está lleno de buenas intenciones, ¿verdad? Entonces, no sale, no salió bien, la verdad, no es una buena película. Si a la vieja generación que creció con la serie posiblemente no le va a pegar muy bien la película, mucho menos a la nueva generación. O sea, la nueva generación va a estar completamente desconectada. En Estados Unidos se presentó en Netflix, aquí en México no ha llegado por la plataforma, pero pues la puedes pedir físicamente. No sé qué distribución realmente vaya a tener esta película. Yo creo que va a ser un golpe duro para la carrera de Rob Zombie. Me da mucha tristeza porque yo soy fan de Rob Zombie, pero sin duda alguna este proyecto no le salió nada bien. Así que esa es la crítica que les tenía para hoy. Si les gustó el video, pónganle like. Si no, pónganle dislike, pónganme sus comentarios. A lo mejor a ustedes sí les gustó y está muy bien. Pueden poner lo que ustedes quieran. Acuérdense, el canal ya tiene Twitter, @cinemaceluloide, las dos Cs con mayúscula y lo demás con minúscula, hasta la D sin la E, @cinemaceluloide. Y aquí en el canal vamos a seguir subiendo más material.